lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes, ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Hay de ustedes que son guías ciegos. Ustedes dicen: jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más? ¿El oro mismo o el templo que hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen: si alguno jura por el altar, no queda obligado. Pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más? ¿Lo que se ofrece sobre el altar o el altar que hace santa la ofrenda? El que jura por el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, en el lunes de la semana 21, en nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario, Evangelio de San Mateo, capítulo 23, 13 al 22. Estamos en este capítulo 23 desde el sábado que lo iniciamos, hermanos y hermanas, precisamente un capítulo que dijimos que trataba sobre la recomendación de Cristo, la advertencia de Cristo: no imiten a los maestros de la ley, a los fariseos, a los catequistas de aquel tiempo, ¿no? Lo empezamos el sábado, ya hoy es lunes, vamos a continuar con él. Mañana continuamos en el capítulo 23, pasado mañana continuamos en el capítulo 23. O sea que sería bueno que lo leyeras, porque es un capítulo decisivo, es un capítulo fuerte, es un capítulo que sacude. Encontramos a Jesucristo, hermanos y hermanas, con una serie de reproches, señalamientos, advertencias, una serie de críticas, hermanos y hermanas, que sacuden, que estremecen. Esto sacude las almas, esto deja inquieto a uno, porque se dio cuenta de que había un grave error de cómo se estaba evangelizando, había un grave error de cómo se estaba misionando, había un grave error de cómo estaban llevando la misión de hacer que la gente conociera a Dios. Y ciertamente, hermanos y hermanas, todos tenemos algo de catequistas, de maestros, todos tenemos algo de guías, de directores, en lo que seamos, en el rol de la vida que seamos. Esto no es cuestión de tener títulos, esto es cuestión de que si yo creo en Dios, yo le enseño a las personas acerca de Dios, en mi casa, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, al que conozco, al que creo que está perdido, que necesita convertirse, y por eso también nosotros tenemos que hacerle caso. Mira cómo es la idea fuerza que vamos a utilizar hoy para ponernos nosotros, hermanos y hermanas, y ver qué nos pide Cristo. ¿Qué enseñanza es la que hay detrás de todo este llamado como hipócritas que suena tan estremecedor, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que hay con este incómodo, verdad? Esta indignación que enciende a nuestro Señor Jesucristo. Mira, aquí lo que está claro, si lo fuéramos a resumir en una oración, que es nuestra idea fuerza, la misión nuestra, hermanos y hermanas, de evangelizar, es presentar a los demás, a los otros, un camino sencillo para que descubran a Dios, hermanos y hermanas. Esa es nuestra misión. Es enseñarlo sencillamente, pero que no seamos capaces de olvidar lo que es esencial. No podemos ocultar lo que es esencial. Esa es nuestra idea fuerza. Y eso es lo que yo entiendo que está dentro de todo el asunto y el meollo de hoy. Porque tenemos que vernos de esa forma, hermanos y hermanas. ¿Por qué me interesa este evangelio? ¿Cómo reflexiono y medito yo? Eres el catequista de tu casa. Eres el hombre de fe, la mujer de fe, como padre y madre, como esposo y esposa, como hermano, como hijo de Dios. Los demás se apoyarán de ti por el testimonio que tú tengas de palabra y obra coherente. Que lo que yo digo
es lo que yo hago. Y por eso tiene que ser, hermanos y hermanas, valioso para mí. No solamente porque el prójimo se tiene que apoyar en mi testimonio que es coherente, que lo que yo digo es lo que hago, sino que yo tengo un testimonio que es también para Dios. Yo tengo que dar un testimonio para convencer a Dios de que, mira, creo en ti, te sigo y soy leal y fiel a lo que tú me dices que tengo que guardar. Hermanos y hermanas, evangelizar, en el sentido que estamos hablando aquí, y sencillamente es hacer que otros crean en Dios. Y que otros crean en Dios. Y sobre todo, hermanos y hermanas, que se conviertan a las cosas de Dios. El que ya está convertido, entonces es reevangelizado, y entonces lo que queremos es que permanezcan en su conversión, hermanos y hermanas. Y eso es misión de todos nosotros, ¿no? Y a veces somos nosotros los que somos reevangelizados. A veces somos nosotros mismos los que necesitamos, pues, de esa conversión. Nuestra misión, hermanos y hermanas, es presentar un camino sencillo para que otros descubran a Dios, que prácticamente es nuestra idea fuerza. Mantener las cosas sencillas y simples, pero sin olvidar lo esencial. Mantener las cosas sencillas y simples acerca de Dios, de los mandamientos y de la santidad y de la vida de Dios que tenemos que vivir y de la voluntad de Dios que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, sencilla, pero no se puede ocultar lo que es esencial, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, que en nuestra misión terminemos nosotros por ocultar aquello que es sustancial, aquello que es esencial para la salvación de todos. Si en nuestra misión evangelizadora, a través de nuestros ejemplos, hermanos y hermanas, de nuestras palabras, de las cosas que prometemos y los testimonios que damos, hermanos y hermanas, tenemos como resultado que la gente comience a alejarse. Tú puedes estar seguro, hermanos y hermanas, que si la gente no se acerca a Dios por nuestra catequesis, por la forma en que predicamos, hermanos y hermanas, algo anda mal. Por eso yo tengo que reexaminar, ser educado, hermanos y hermanas, actualizarme, y no solamente esas cosas, sino que de palabra y obra ser leal y ser fiel en todo cuanto yo presento como ejemplos de mi vida cristiana y los ejemplos que Cristo quiere, la palabra que estoy predicando, las promesas que estoy haciendo, los testimonios que estoy dando. Eso es vital. Así que, hermanos y hermanas, sabemos mucho que los actos y los hechos gritan más que las palabras. Y sabemos también que para predicar el Evangelio de Cristo no hace falta tener que usar la voz. Con nuestro solo testimonio, con nuestra obra, hermanos y hermanas, cómo nosotros manejamos ciertos asuntos en la vida, cómo nos comportamos, qué criterios somos los que utilizamos, qué herramientas son las que utilizamos como cristianos. Con eso bastaría, sin tener que predicar de palabra. El ejemplo, la obra, el testimonio convertiría a muchas personas, hermanos y hermanas, y es lo que tenemos que tener en mente. Esto es lo que está afectando la situación de los catequistas del tiempo de Cristo, de los maestros de la ley, de los rabinos, hermanos y hermanas, de aquella gente que se encargaba de enseñarle a los demás el ABC, lo que eran el templo, lo que era la religión, lo que era Dios y cómo había que vivir esa vida de fidelidad y de entrega a Dios como nuestro creador y nosotros como creyentes. Ahí es que Cristo, hermanos y hermanas, encuentra dificultad. Por lo tanto, si se aleja la gente y no se acerca a nuestro Dios, hermanos y hermanas, algo anda mal. Eso lo vio Jesucristo. La evangelización, hermanos y hermanas, guía hacia la vida. ¿Ah? Cuando evangelizamos, cuando queremos que otros se conviertan, los estamos llevando hacia la vida. No a que tengan un desastre en la vida por creer en Dios. No a que tengan un desastre en la vida por las prácticas religiosas que les enseñamos. No a que tengan un desastre en la vida por la forma en que les explicamos e interpretamos el Evangelio. No es para que tengan un desastre en la vida. Jesucristo en su tiempo, hermanos y hermanas, descubrió que en la evangelización, hermanos y hermanas, que utilizaban los líderes religiosos de su tiempo, que nosotros los conocemos, los fariseos, los rabinos,
los maestros, hermanos y hermanas, había algo errado, algo incorrecto. Se estaba enseñando mal y se estaba partiendo de un origen equivocado o de una premisa que no era realmente lo que Dios decía. Hoy lo que tú y yo vemos que está haciendo Jesús es desenmascarando, hermanos y hermanas, a los piadosos de su tiempo. Porque estos maestros de la ley, porque estos maestros de la religión, porque estos rabinos, hermanos y hermanas, no eran otra cosa que personas piadosas, ¿no?, del tiempo de Cristo, cuya piedad se presentaba como que eran los más cercanos que estaban de Dios, los más puros, los más que hacían las cosas correctamente, rigurosamente, guardaban fielmente, hermanos y hermanas, lo que Dios enseñaba. Pero Jesús los desenmascara. Antes de que Jesús nos desenmascare a nosotros, porque nuestra palabra y nuestra obra no son coherentes, antes de que venga algún hermano en la fe o algún feligrés y nos señale a nosotros de que nuestro comportamiento es incongruente con lo que estamos creyendo y viviendo, hermanos y hermanas, es mejor que en el examen de conciencia nosotros nos desenmascaremos nosotros a nosotros mismos. Para eso es el examen de conciencia, para yo examinar mi vida, ubicarme y darme cuenta de caramba, estoy en pecado, estoy en lo incorrecto, estoy en lo bueno, estoy haciendo el bien. O sea, mejor lo hago yo, mejor me juzgo yo, mejor me analizo yo antes que venga Cristo y lo haga, antes que venga el prójimo y lo haga. ¿Te estás dando cuenta? Aquí Cristo tiene que entrar porque el fariseo, el rabino de su tiempo que catequizaba al pueblo, estaba en un error y así, hermanos y hermanas, seguían viviendo sin corregir sus vidas. Algo que nos llama la atención. Hoy Jesús desenmascara a los piadosos de su tiempo y el lenguaje es serio. Hipócrita prácticamente lo que quiere decir es incoherente. Hipócrita lo que quiere decir es engañador, simulador. O sea, lo que llevas en el interior no es lo que se refleja en el exterior. Lo que se refleja en el exterior no es lo que llevas en el interior. Es una palabra fuerte y esa palabra hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza, hermanos y hermanas. Por lo tanto, la práctica, hermanos y hermanas, en el tiempo de Jesucristo no iba conforme a la verdad de Dios o a lo que Dios esperaba. Y prácticamente, hermanos y hermanas, Jesucristo lo que está identificando son plagas en la catequesis de su tiempo, en la evangelización de su tiempo, que estaban contaminando y estaban, hermanos y hermanas, envenenando el camino para que otros descubrieran a Dios. Capítulo 23 de San Mateo habla de por lo menos 7 u 8 plagas, hermanos y hermanas, venenos que no llevan a nadie a encontrarse o a hacerle el camino fácil para encontrarse, para descubrir a Dios y adorar. La primera, hermanos y hermanas, de acuerdo a nuestro estudio y a nuestra reflexión, se encuentra en el versículo 13, ¿no? Y mira, es lo primero que leímos. Mira cómo dice el versículo 13. Esa es la primera plaga. Eso es la primera contradicción. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. La primera plaga que ve Jesucristo es que con lo que enseñan, con la doctrina que están enseñando, hermanos y hermanas, les cierran las puertas a la entrada de la presencia de Dios y la obra de Dios en la vida de aquellos que están tratando de convertir para que crean en Dios. Ahí está ese detalle. ¿Cómo se cierran las puertas del reino, hermanos y hermanas? ¿Cuál es el error aquí? ¿Cuál es el defecto, hermanos y hermanas? Pues, hermanos y hermanas, aquí lo que tenemos que ver es que el fariseo presentaba a Dios como un juez severo, como un juez, hermanos y hermanas, que no tenía espacio para la misericordia. Y si tenía espacio para la misericordia, era pequeñito. El Dios juez que señala, que hace proceso para castigar y mandar al infierno. Poco espacio para un Dios Padre de misericordia, ¿no? Así, hermanos y hermanas, el fariseo imponía leyes, ¿no? Imponía normas en el nombre de Dios, que no tenían que ver nada con los mandamientos de Dios. Se inventaban cosas
y leyes para esto, y leyes para lo otro, que cuando tú vienes a ver, hermanos y hermanas, se van alejando y alejando más de las cosas de Dios con las leyes, porque más están para que, pues para vivir de apariencias, para vivir de engaños. Y entonces eso también Cristo lo vio y lo criticó, ¿no? Esta invención de una multiplicidad de leyes que no tienen que ver con los mandamientos y se alejan de ellos. Cristo lo que nota, hermanos y hermanas, aquí es que falsifican la imagen del reino de Dios. La imagen del reino de Dios, que es una imagen comunitaria de paz, de justicia, de amor, de la presencia de Dios y de la obra de Dios. Hermanos y hermanas, todo eso encuentra a nuestro Señor Jesucristo que está siendo falsificado en el momento en que Cristo está viviendo con ellos. Los fariseos estaban matando, hermanos y hermanas, los deseos de otros de servir a Dios. Lo mataban con su ejemplo. Y su reino, que es un reino también de servicio, limitaban a los demás a servir en las cosas del reino. Por lo tanto, hermanos y hermanas, se pudiera decir que lo que estaban presentando en su catequesis, en su misión y en su evangelización, los rabinos, los catequistas, los evangelizadores del tiempo de Cristo, judíos, eran un falso Dios, un Dios con D minúscula. Ese no es el Dios Padre, es lo que está diciendo Jesucristo. Por eso Jesucristo dice engañadores, falsos, hipócritas, simuladores. Con esa actitud ustedes están ocultando la verdad de la fe, la verdad de la religión, la verdad del templo, la verdad acerca de las cosas de Dios. Todo eso, hermanos y hermanas, hacía incapaz a la gente de entrar en el reino de Dios que Jesucristo predicaba. Impedía a los demás entrar en el reino de Dios. Entonces Cristo tenía que luchar contra eso, hermanos y hermanas. La segunda crítica de parte de la segunda plaga, el segundo veneno, el segundo error que encuentra nuestro Señor Jesucristo, que manifiesta hoy, se envuelve en el versículo 14 de ese capítulo 23. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Dice nuestro Señor Jesucristo, incluso devoran los bienes de las viudas, mientras se amparan detrás de largas oraciones. Ese es el error. Por eso en el 38 de Marcos 12, Él les dice, en su enseñanza, ¿a quién? Pues, hermanos y hermanas, a aquellos que lo seguían, para que no cayeran en el mismo error. Cuídense de esos maestros de la ley. Hermanos y hermanas, ¿con qué entonces tiene que ver la segunda plaga? ¿Con qué entonces tiene que ver ese veneno, eso que es tóxico? Pues, hermanos y hermanas, cuando la religión se utiliza para enriquecerse. Eso es lo que está ahí detrás, ¿no? Esa situación, hermanos y hermanas, de enriquecerse devorando los bienes de la viuda, lamentablemente lo practicaban también los fariseos. Hermanos y hermanas, nosotros sabemos que a través de su enseñanza que Jesús permitió que los discípulos vivieran del Evangelio en un sentido correcto y bien interpretado, claro que sí. Es más, Jesucristo dijo, el obrero merece su salario, en Lucas capítulo 10, versículo 7. Y más todavía lo rectifica Pablo en su carta primera a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 13-14. Pero, hermanos y hermanas, no se puede utilizar la oración y no se puede utilizar la religión para enriquecerse. Punto. Mucho cuidado con esto de la evangelización de la prosperidad. Nuevos predicadores, nuevos pastores, nuevas iglesias cuya finalidad y centro es un evangelio de prosperidad, donde se estimula a que los feligreses vivan como príncipes porque son hijos de un rey que es Dios. Cuidado con esto, hermanos y hermanas. Eso no viene de Dios. Eso no viene del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Y se nos está haciendo a nosotros un señalamiento muy fuerte sobre eso. Eso no es la buena nueva que Cristo mandó a predicar acerca del Dios Padre en quien Él cree. Y nos lo presentó auténtico y verdaderamente. Hermanos y hermanas, no lo es. Eso sería transformar, hermanos y hermanas, la religión en un mercado, lamentablemente,
en un negocio, hermanos y hermanas, y en transacciones financieras. El evangelio de la prosperidad visto desde ese punto de vista. Por alguna razón tenemos como testimonio de Cristo, hermanos y hermanas, que expulsó a los mercaderes del templo. ¿Por qué? Porque el templo no es un mercado de transacciones de mercadeo, ni centro financiero, ni comercial. ¿Te acuerdas? En Marcos 11, 15 al 19, podrás tener idea de lo que allí pasó. Templo y religión, aclaró nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, son casa de oración y no cueva de ladrones. Marcos 11, versículo 17. Cuidado, ese segundo detalle, esa segunda plaga está suelta, hermanos y hermanas. Muchas evangelizaciones, muchos ministros de Dios con una cultura de que yo soy hijo de un rey, debo vivir como un príncipe. Cuidado con esto. Hermanos y hermanas, la tercera plaga que encuentra nuestro Señor Jesucristo, el error que encuentra, está en el versículo 15 precisamente. Ustedes recorren mar y tierra para ganar a un pagano. En otras versiones dice a un prosélito, a un pagano. Y cuando se ha convertido ese pagano por lo que ustedes le han adoctrinado, lo transforman en un hijo del demonio, no de Dios. Fuerte, hermanos y hermanas. Mucho peor que ustedes. O sea, que están convirtiendo a las gentes en criaturas malvadas, hermanos y hermanas. Eso es lo que se señala ahí. La evangelización, hermanos y hermanas, no es para hacer proselitismo. Y tengamos cuidado con el proselitismo, ¿no? Cuando nosotros evangelizamos, no estamos en competencia. A ver quién tiene más. A ver quién gana más adeptos. A ver cuánto yo soy capaz de convertir en una noche. Cuántas almas se convirtieron en tu actividad o en mi actividad. Este espíritu de competencia en la evangelización y en el convertir a los demás a la casa de Dios. Entramos como en unas competencias como si fueran de deportes y concursos, hermanos y hermanas, donde vamos a obtener un premio al final. Que somos más los católicos que los evangélicos, somos más los católicos que los testigos de Jehová, somos más los católicos que los episcopales, somos más los católicos que los bautistas. Nosotros tenemos más, llevamos más gente a la misa, llevamos más gente al culto, llevamos más gente al retiro. Oiga, cuidado, este espíritu de competencia, ¿en qué para? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué trofeo es el que está buscando, hermanos y hermanas? Así que evangelizar no se trata, hermanos y hermanas, de tener más miembros en el sentido de tener más cantidad, números de personas para llevar a la iglesia y para impresionar de que somos más nosotros, los cristianos católicos, que los cristianos evangélicos. Cuidado con eso. La evangelización, hermanos y hermanas, es atraer a la casa de Dios, pero no por el mero hecho de atraer. Hemos de atraer, evangelizar sin proselitismo, que es lo que te acabo de decir. Y es para que, hermanos y hermanas, que cuando yo evangelice sea el premio, lo que yo quiero lograr con los que se convierten y entran a la casa de Dios por primera vez y se bautizan y son conversos, o los que evangelicé que estaban fríos y ahora están calientes en el nombre de Dios. ¿Sabes para qué es todo eso? Para irradiar la buena nueva del amor y que así tengan vida y que esa vida sea en abundancia. Amén. De eso se trata. Este espíritu de competición, hermanos y hermanas, este espíritu de deportismo, de ganar. ¿Quiénes son los que tienen más? ¿Quiénes son los más grandes? Quítate eso. Eso puede llevar a que estemos haciendo un montón de conversiones express, donde la gente en una actividad en media hora levantan las manos y estoy convertido y creo en Dios y ya está conmigo, no hay más nada. Y a las 2 semanas ya no se sabe ni dónde están o volvieron a sus pecados. Ese es el problema que trae todo esto y que nosotros tenemos que ver con mucho cuidado, hermanos y hermanas. Así que en ese sentido, estas son las cosas que vio Cristo. Y tú sabes qué, que todavía se ven. Porque esa mentalidad y ese espíritu, esa levadura,
de los maestros de la ley, de los fariseos y de los catequistas del tiempo de Cristo, en la misión y la evangelización, todavía por ahí permea. Finalmente, hermanos y hermanas, la cuarta plaga que estamos diciendo nosotros, veneno, el tóxico, que todo esto hay que neutralizarlo hoy en día en la iglesia, son los versículos finales, que son bastante largos, ¿no? Del 16 al 22. Y esto tiene que ver, hermanos y hermanas, con los que se pasan o los que viven haciendo juramento. En el tiempo de Cristo la gente hacía un montón de juramentos, porque como que no tenían credibilidad, no tenían autoridad, hermanos y hermanas. Y entonces para ellos, para que creyeran en ellos, en que fíame que yo te voy a pagar, créeme que yo te estoy diciendo la verdad, pues tenían que buscar un poder más alto para que la gente le creyera y para que la gente confiara en ellos, y por eso utilizaban los juramentos. Entonces, mira la crítica de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que viven haciendo juramento. Y lo vamos a ver desde la perspectiva de los versículos 16 hasta el 22. Y comienza así. Ay de ustedes que son guías ciegos, ustedes dicen jurar por el templo no obliga. El templo tiene la presencia y la obra de Dios, pues eso no obliga. Ahora, jurar por el tesoro del templo sí. El tesoro del templo. Otras versiones dicen el oro del templo, pero ven acá, ¿qué tiene más peso? ¿El templo, que tiene la presencia en la obra de Dios, o el oro, que eso tiene un valor material? Pues fíjate dónde estaban ellos. Ocultaban lo esencial, que es el templo, la presencia y la obra de Dios, para darle más valor al juramento, que lo hicieran por el oro. Y ahí es que empieza Jesucristo a enseñarle que vale más el oro mismo o el templo, porque el templo es lo que hace al oro algo consagrado, no es a la inversa. Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no está obligado. El altar es donde se hace el sacrificio. El altar es donde se hace el sacrificio que debe ser agradable a Dios, para bendecirnos, donde se separan las cosas para que sean santas, sagradas, hermanos y hermanas. Ahora, pero si juras por las ofrendas puestas sobre el altar, quedas obligado. No es por las ofrendas, porque las ofrendas, si no están en el altar, no están consagradas. Es lo mismo, por eso Cristo dice, ustedes están ciegos. ¿Qué vale más? ¿Lo que se ofrece sobre el altar o el altar? Porque lo que hace santa la ofrenda es que es el altar, porque la ofrenda no es consagrada por sí misma. Y luego añade, el que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. Ahí está, en el templo está la presencia de Dios. O sea, jurar por el templo es jurar por Dios. Y el que jura por el cielo, porque el judío decía, donde vive Dios es en el cielo, ¿verdad? Jura por el trono de Dios, porque ahí es que está Dios sentado, y por aquel que está sentado en él. Amén, hermanos y hermanas. Esto hay que verlo con ese sentido, hermanos y hermanas, que nos parece a cada uno de nosotros como muy obsoleto hoy en día. Sin embargo, esa última plaga que estamos discutiendo hoy, hermanos y hermanas, hay un texto bíblico en Mateo 5 que trata sobre el juramento, y ya actualizado para nosotros, que yo no creo que se pueda pasar por alto. En Mateo 5, versículos 34 hasta el 37, se aclara para nosotros ese cuarto escándalo que menciona Jesucristo de parte de los fariseos. Y entonces dice aquí, desde el 34 al 37, pero yo se los digo, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia casa, pues no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí, y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada, eso viene del demonio, que es la acusación que le presenta a Cristo a esta gente. Están convirtiendo a la gente para que sean transformados en demonios, en enemigos, en malignos. Eso es lo que ustedes están haciendo. Y por lo tanto, como hemos dicho en otras ocasiones, en esa sabia enseñanza acerca del juramento, hermanos y hermanas, que nos crean a la palabra con un sí, que nos crean a la palabra con un no, y todo lo que vaya más de allá, que yo te tenga que probar a ti y estar jurando por 20,000 cosas, eso no viene de Dios, eso viene precisamente del maligno. Tenemos que buscar, hermanos y hermanas, finalmente
hoy pues ya una conclusión, hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos concluir esta palabra de Dios? Vamos a estar aquí 2 días más, así que yo te recomiendo leerte el capítulo 23 completo para que enderecemos nosotros la ruta de la evangelización. Hermanos y hermanas, hoy nosotros hemos visto a un Jesús distinto, ¿ah? Y hay que admitirlo, Jesús hoy en el Evangelio está enfadado y está de mal humor. Lo que quiere decir que Cristo, con ciertas actitudes nuestras que no son coherentes ni vienen de Dios, ¿sabes qué? Hermanos y hermanas, se enfada y se pone de mal humor. Y tiene que hacerlo porque se siente indignado, ¿no? Y tiene todo el derecho. Cristo lo que se tuvo que haber preguntado hoy, hermanos y hermanas, en términos de cómo se estaba evangelizando en su tiempo, es cómo han complicado estos fariseos, estos catequistas, estos maestros de mi tiempo el camino sencillo para descubrir a mi Padre del cielo. Lo han complicado, lo han sacado fuera de perspectiva y lo han dañado, hermanos y hermanas, lamentablemente. Y eso es lo que Jesucristo nota aquí. En su evangelización, hermanos y hermanas, en el tiempo de Cristo, estos catequistas, en vez de guiar, extraviaban al prójimo. Tengamos cuidado que con testimonio, con palabra, con nuestra obra, de la forma en que queremos convertir a la gente, los estemos extraviando del camino de la salvación. Ellos, hermanos y hermanas, al fin y al cabo le quitaban a la gente que escuchaba dignamente el llamado de Dios, con su ejemplo, con su testimonio, con lo que enseñaban, le quitaban el gusto a la gente de vivir. Y yo no le puedo quitar el gusto de vivir a la gente, ¿ah? Y de vivir lo que hemos dicho ya, una vida en abundancia. Algunos de los maestros y evangelizadores del tiempo de Cristo le quitaban hasta la vida a la gente, hermanos y hermanas, lamentablemente. Por eso es que Jesucristo dice, y interpretamos que le quitan la vida, y le quitan la vida hasta matarlos, hermanos y hermanas, porque los hacen hijos e hijas de la condenación. No es evangelización, hermanos y hermanas, de vida. Eso es evangelización de muerte. La ilusión de conocer a Dios la tiene todo el mundo, hermanos y hermanas. La ilusión de conocer a Dios. Cuando hay personas que, hermanos y hermanas, al oír lo que estamos diciendo acerca de Dios, se quieren entregar auténticamente, convertirse auténticamente, ¿no? Y genuinamente, verdaderamente a las cosas de Dios. Si actuamos como fariseos, hermanos y hermanas, si actuamos como maestros y evangelizadores y catequistas, como los del tiempo de Cristo, estamos en grave delito, en grave pecado y hasta en grave crimen. La culpa es grave, hermanos y hermanas, cuando nosotros evangelizamos de esa forma. Damos un testimonio que no es el que Cristo quiere y hablamos de las cosas de Dios que no son esenciales. Y eso, hermanos y hermanas, es como apoderarnos de las llaves de la entrada. Cuidado. No nos apoderemos de las llaves de la entrada. Nosotros estamos para abrir la puerta en el nombre de Dios. Tenemos que llevar a los demás, hermanos y hermanas, no a nuestra propia convicción religiosa, sino a la convicción religiosa según Dios. El Dios en quien creemos verdaderamente, que es nuestro Padre. No llevemos a las personas al infierno en nuestra forma de hablar de Dios. Vamos a llevarlos al cielo, hermanos y hermanas. Eso es lo que quiere Cristo. Jesús hoy denuncia la doble moral. Eso es todo que encierra esa hipocresía, simulación, incoherencia, doble moral. Si queremos que otros hermanos y hermanas vivan moralmente bien ante Dios y los seres humanos, y que sean fieles, hermanos y hermanas, a Dios, nuestras prácticas no pueden pasar por encima de aquellos a quien Dios más ama, ¿no? Y hacerle incluso daño a los que Dios estima como sagrados, como su máxima creación.
que ¿quiénes son? Los mismos seres humanos, hermanos y hermanas. No podemos hacerle daño a ellos. Son hijos, son hijas de Dios y por lo tanto son sagrados. Hermanos y hermanas, no se evangeliza con prácticas, hermanos y hermanas, que son contrarias a la fe. Y se evangeliza correctamente con prácticas que agradan a Dios y que son las que Dios quiere que promovemos, ¿no? No se evangeliza correctamente cuando busco seguidores para hacerlos partícipes a cada uno de ellos de mis propios intereses, de mis propias maldades, de mis propios errores, de mis propias prácticas y de mis propios pecados. Todo eso llevaría a alejar del camino de Dios o al acercar al camino de Dios, pero viviendo una doble vida que no se puede vivir de acuerdo a Jesús. Lo dejamos ahí, hermanos y hermanas, y más de esto mañana y pasado mañana, más vamos a estar hablando acerca de esto. Hoy terminamos en oración con el Salmo 95, precisamente un salmo que lleva por título Dios ama la justicia. Todo lo que ha enseñado Cristo hoy acerca de la evangelización, de la catequesis, de cómo llevamos el mensaje de la conversión, es que sea un mensaje justo y correcto para el bien de las almas, para la salvación de las almas, nunca para la condenación de las almas. Oremos.